Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. Bueno, como se estaba anticipando justamente, ¿no es cierto? Ahora vamos a conversar, vamos a profundizar aún más de todo lo que hemos conversado hasta ahora, de lo que está pasando con la Convención Constitucional, con el doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nash. Muy buenos días, profesor. Hola, muy buenos días, Juanita, Claudio. No sé si me pueden escuchar bien, he estado con algún problema de conexión ahora en la mañana. No, lo escuchamos, profesor. Lo estamos escuchando perfecto. Perfectamente. Genial, ya, con eso me tranquiliza. Bueno, les cuento un poco lo que ha estado pasando, porque ha estado muy movido las últimas 2 semanas de trabajo de la convención. A ver, como siempre, para que los auditores no olviden, en realidad el 15 de febrero, comenzó la etapa ya de deliberación y la toma de decisiones. Llevamos un mes entonces en esto. En nuestro encuentro anterior informamos que 4 comisiones de las 7 ya habían entregado su informe, al menos su primer informe al Pleno: sistemas de justicia, formas de Estado, sistema de conocimiento, la Comisión Medioambiental. Y decíamos que nos quedaban 3 comisiones todavía pendientes, y esas son precisamente las comisiones que durante estas últimas 2 semanas han ido pasando ya por el Pleno, para que el Pleno vaya aprobando o revisando las propuestas de las comisiones. ¿De cuál? Derechos fundamentales, la Comisión de Principios Constitucionales y la Comisión de Sistema Político. Es decir, 3 comisiones muy importantes para el trabajo de la convención. Les cuento un poco qué ha pasado ahí y probablemente muchos de los temas que vamos a señalar ya se han escuchado por los auditores, y por lo tanto lo que me interesa es poder situarlos dentro de un mapa, llamémoslo así, de el trabajo de la convención, para que no nos perdamos a veces en discusiones puntuales que nos impiden mirar el conjunto. La primera comisión que informó en estas 2 semanas fue la de derechos fundamentales. Aquí la Comisión de Derechos Fundamentales es la que va a trabajar, sabemos nosotros, el catálogo de derechos humanos que van a ser incorporados al texto constitucional. Aquí hay una distinción conceptual, pero que es importante que los auditores siempre la tengan en mente. Cuando hablamos de derechos humanos, es un término más amplio que incorpora todas aquellas normas que han sido recepcionadas en distintos instrumentos internacionales, los pactos, las convenciones, etcétera. Pero usamos la expresión, y ustedes van a escucharla muchas veces, de derechos fundamentales como sinónimo, pero técnicamente hay una diferencia, y justamente que los derechos fundamentales son aquellos que se recogen en el catálogo de la Constitución correspondiente de cada país. Entonces, derechos humanos es un término más amplio, derechos fundamentales son aquellos que quedan en el catálogo, en el texto de la Constitución. Y precisamente esta Comisión de Derechos Fundamentales lo que está viendo es cuáles derechos son los que van a estar en esta propuesta de Constitución que formule la Convención Constitucional. Para ello, en el primer informe, básicamente lo que se presentaron fueron derechos que tienen que ver con las categorías de derechos civiles, derechos políticos, y en esto
se presentaron 50 artículos, de los cuales 14 fueron aprobados en general, pero luego de ello 7 terminaron siendo aprobados ya en su detalle. ¿Qué quiero recalcar con eso? Es que pese a que esta es una materia donde existen amplios consensos en la convención, está costando llegar finalmente a las redacciones que se recojan en el texto constitucional. ¿Cuáles son las que sí ya lograron los 2/3 para incorporarse al borrador? Por ejemplo, muy interesante el de prohibición de tortura. ¿Por qué es muy interesante? Porque es la primera norma que logra unanimidad. Tuvo los 154 votos a favor, no hubo ningún voto en contra, no hubo ninguna abstención. Yo creo que en eso es un mensaje muy, muy claro de lo que ha sido la historia de este país, la centralidad que tiene la prohibición de tortura. Por otra parte, se aprobó también el derecho a la vida, se aprobó también la prohibición de desaparición forzada, cuestión muy importante también por nuestra historia reciente, y el deber del Estado de investigar estos casos. Estas son cuestiones donde hubo amplio consenso, ya son parte del borrador, y es bueno decirlo porque a veces nos quedamos, como nos ha pasado en muchos temas, más bien en la polémica y no en estos grandes acuerdos y muy importantes que ya están en el texto constitucional que se va a proponer al país. Por otra parte, esta comisión aprobó una norma que sí ya se ha discutido mucho sobre ella, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, donde está el tema de el derecho al tema del aborto, que ha generado polémica por cuáles son los límites a este derecho, que las convencionales han dicho que esa será una materia que regulará la ley, cuáles son estos límites, hasta qué mes, en qué condiciones, etcétera. Ahora yo les adelanto ahí que hay una discusión también en la constituyente de si es necesario adicionar una norma ahí que establezca ciertos parámetros, así que este es un tema que todavía puede plantear algunas novedades en los futuros informes de la comisión. Vamos a ver cómo avanza aquello. Por otra parte, tuvimos el informe de la Comisión de Principios. Aquí esta es una comisión también que es relevante en materia de derechos humanos porque fija un poco las ideas generales de por qué estamos juntos, quiénes somos, por qué estamos juntos, para qué estamos organizando el poder. Es decir, son normas que de alguna manera envían mandatos a las autoridades para que desde esos principios generales se estructuren los diseños de poder, los límites, etcétera. Entonces, son normas que no son meras declaraciones, sino que marcan de alguna forma el cariz, la naturaleza de la Constitución. Por eso es tan importante ahí que ya se haya aprobado normas en general, por ejemplo, que establecen la plurinacionalidad, un Estado plurinacional, intercultural, ecológico, normas que también se han aprobado en materia de igualdad, en probidad y transparencia, y donde se ha generado un debate interesante que probablemente muchas personas han escuchado los últimos días, incluso ha habido alguna polémica en eso en redes sociales y otros, tiene que ver con la primera frase de la futura Constitución, del artículo 1 en su primera frase, que es definir en qué estado queremos vivir, en qué tipo de Estado queremos vivir. Hasta ahora, la Constitución del 80 lo que plantea, sin decirlo explícitamente, es una idea de un Estado subsidiario, un Estado que solo en contados casos, cuando fracasa la iniciativa privada, puede actuar.
Y eso, sabemos, ha generado crisis en distintos aspectos de la vida de este país y particularmente en materia de derechos económicos y sociales. Y en ese sentido, la propuesta que ha generado un amplio consenso en la convención es acoger una fórmula distinta de Estado, que es una fórmula que viene desde digamos, a nivel comparado desde la segunda mitad del siglo XX, que es la fórmula de un Estado social y democrático de derecho, donde el Estado se organiza para satisfacer estos estándares mínimos en temas de libertad, pero también en temas de igualdad. Donde surge la discusión es porque no logró el quórum de los 2/3 la redacción final de la idea de un Estado social y democrático. En general se aprobó, va a estar en la Constitución, pero la redacción hay una discusión. ¿Cuál es la discusión? Si incorporar explícitamente que este Estado social y democrático de derecho tiene el deber de garantizar los derechos humanos. La discusión es si incorporarlo ahí en el artículo 1 o bien esa referencia a la garantía de derechos humanos, dejarlo en una norma posterior cuando se trabaje explícitamente el tema de derechos fundamentales. Ahí uno esperaría que en estas 2 semanas que tienen la Comisión de Principios para revisar por mandato del Pleno, entonces, esta redacción se llegue a un acuerdo. Yo soy bastante optimista de que es perfectamente posible mantener la fórmula de un Estado social y democrático de derecho, pero además buscar de qué manera incorporar a eso el tema de la garantía de derechos. ¿Por qué es tan importante? Porque eso le va a enviar un mensaje, un mandato a todos los poderes del Estado de que el modelo de sociedad en el que queremos vivir, el acuerdo político que queremos vivir, se basa en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Yo creo que la centralidad de los derechos humanos en la Constitución debe estar desde el artículo 1. Y yo creo que hay buenas perspectivas para llegar a un acuerdo en ese sentido. Y por último, tal vez en lo que más ha llamado la atención en estos días es lo que pasó el viernes pasado en la Comisión de Sistema Político, porque aquí uno si ve el titular de lo que pasó parece muy preocupante. Es decir, esta Comisión de Sistema Político, que es la que tiene que proponernos en qué tipo de gobierno vamos a tener, presidencialista, si vamos a tener un parlamento unicameral o como el actual, con una Cámara de Diputados y un Senado, cómo se relacionan los poderes, propuso 95 artículos. Pero si uno mira el resultado de eso el día viernes, que solo se aprobaron 3. La primera impresión es, esto es un desastre, pero yo llamaría a la calma aquí. Aquí lo único que ha sucedido es lo siguiente, es que no hay acuerdo y se van a tomar 15 días más para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, no es que haya fracasado la convención, no es que no se sepa hacia dónde se va, que haya que partir de cero, no, yo bajaría un poco los decibeles ahí de tensión, digamos, y miraría, aquí hay un tema todavía no resuelto de cuál es el modelo que va a primar. Y eso y yo creo que fue una buena decisión, antes de aprobar algo en lo cual todavía no hay coherencia plena, darse unos días más de discusión. No hay problema en los plazos. ¿Por qué? Porque si bien queda poco tiempo, queda un mes, ese informe de esa comisión es más o menos el 80% del trabajo que tiene esa comisión. Entonces, una vez aprobado ese informe, el primer informe, está prácticamente resuelto el trabajo de la comisión. ¿Qué es lo que, para que los auditores sigan el debate, qué es lo que estas 2 semanas se va a estar discutiendo? Aquí va a primar en Chile un modelo presidencial como el que tenemos ahora. Va a haber un presidencialismo
con menos poder, digamos, del que hasta ahora, o va a haber derechamente un sistema parlamentario donde el poder ya no está en el presidente o presidenta, sino que en el parlamento. Y de alguna manera esas tres fórmulas, presidencialismo como lo conocemos hasta ahora, un presidencialismo atenuado o parlamentarismo, son los tres que están en juego. ¿Qué pasaba? En este informe que entrega la Comisión de Sistema Político, de alguna manera habían elementos de los tres y no estaba bien resuelto y de una manera coherente cuál es finalmente el sistema a partir del cual se va a construir toda la relación entre los poderes del Estado y otro. Y eso todavía está en discusión, eso parece haber un mayor consenso de optar por un sistema presidencial pero atenuado, pero ahí todavía tenemos que seguir ese debate para ver cómo se va a resolver. Pero a mí me parece bien que se hayan tomado un tiempo mayor para proponerle al país algo que tenga coherencia y que no sea una mezcla un poco desordenada de distintos sistemas que pueden generar más problemas que soluciones. Entonces, tenemos todavía un mes muy intenso por delante hasta el 22 de abril, donde se van a ir tomando ya estas decisiones de fondo en las distintas comisiones. Pero la convención sigue avanzando, se han aprobado ya cerca de 135 artículos, vamos a tener una constitución, una propuesta de constitución bastante robusta, como era posible prever al comienzo del proceso, y le queda un mes para ya dar cuerpo definitivamente al texto que se le propondrá a la ciudadanía. Como ven, ya tenemos los 7 primeros informes con avances y también con cuestiones que han ido quedando pendientes, Claudio y Juanita. Profesor, bueno, nos quedan un par de minutos, pero quería preguntarle también su opinión respecto de, esto que se dio este fin de semana a través de distintos medios de comunicación, esta interpretación que se hizo por algunos medios respecto del informe de la Comisión de Venecia y de la supuesta apertura de un debate respecto de una tercera vía a nivel constitucional en caso de que, por ejemplo, el texto sea rechazado en el plebiscito de salida. ¿Cómo ve usted eso? Sí, a ver, yo creo que los auditores también es bueno explicarles un poco qué es esto de esta comisión, porque los titulares han sido bastante engañosos, para variar, digamos, ya estamos un poco acostumbrados a eso, pero esta comisión es un órgano asesor en el sistema europeo. Esta comisión es parte de la Unión, digamos, del sistema de la Unión Europea, pero que además tiene algunos integrantes invitados, digamos, América Latina. Chile también tiene 2 representantes, actualmente uno, pero que han sido además, siempre vienen del ámbito del Tribunal Constitucional, han sido jueces del Tribunal Constitucional, miembros de esa comisión. Pero aquí lo importante es que el Senado de Chile le hizo una serie de consultas que buscaban un poco el pronunciamiento de esta comisión, que son expertos en derecho constitucional europeo, como decimos, mayoritariamente, que hicieran algunas recomendaciones sobre el tema de la bicameralidad y otro. Y esto es interesante porque la comisión en esto no dio la respuesta exactamente que algunos esperaban, es decir, no se pronunció sobre que el único modelo era el modelo bicameral como una propuesta. Dijeron que esto era un tema que se podía perfectamente discutir un modelo distinto, pero en el tema puntual, la pregunta que se le hacía a esta comisión era: ¿qué pasa si se rechaza el texto que se proponga a la ciudadanía? ¿Cuáles son las salidas? Y la comisión en eso fue bastante, yo diría bastante clara
en decir que a esta altura, atendido el avance del proceso, hacer modificaciones no era lo prudente, que si se querían hacer modificaciones tenía que ser una reforma constitucional y por lo tanto un tema que pasara por el Parlamento como reforma constitucional y que si se tomaba la decisión de hacer algo así tenía que ser después del plebiscito de salida. Por lo tanto, no es que aquí se esté proponiendo reemplazar esto. El diseño actual se dice que está avanzando y que está avanzando bien. El punto era si había alguna alternativa y que no se generara una suerte de vacío de poder si es que se rechazara en el plebiscito. Yo creo que aquí hay que tener cuidado porque lo que se está intentando, y esto, acuérdense de dónde viene esto, esta idea viene de Pablo Longueira desde hace algún tiempo, es empezar a quitarle fondo a el plebiscito de salida. Es decir, hay muchos, incluso programas de televisión que la pregunta que le hacen al presidente, le han hecho al presidente Boric y a otras autoridades, ¿qué pasa si se aprueba por poco? Es decir, ya empieza a generarse un ambiente previendo escenarios para el plebiscito de salida. Yo creo que ahí hay intereses por ir desfondando, ya que no se pudo desfondar el trabajo de la convención en este periodo, es en el plebiscito de salida. Y en ese sentido yo creo que mucho va a ser la campaña de un nuevo rechazo para reformar. Es decir, rechacemos el plebiscito de salida para generar ahora que el Congreso genere una nueva constitución a través de reforma o se genere una nueva convención constitucional bajo ciertos parámetros. Un poco decir, se puede rechazar la propuesta constitucional y aquí está la alternativa. Yo creo que esto va más en la línea de cómo se está usando este informe, más en la línea de una estrategia política que ser honestos con lo que esta comisión efectivamente ha recomendado. Bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, profesor, está muy entretenido el tema. Las próximas semanas seguro van a ser mucho más contundentes todavía, así que le agradecemos mucho al profesor Claudio Nash, doctor en Derecho académico de la Universidad de Chile, quien, por supuesto, cada 2 semanas está con nosotros para comentar qué está pasando en la Convención Constitucional. Muchas gracias, nos vemos. Profesor. Gracias, profesor. Juanita, y nosotros también nos despedimos rápidamente, son las 8:05, ya llega nuestro director Patricio López para continuar con este programa. Hasta mañana, Juanita, un abrazo. Hasta mañana.